Esta semana en Vaticano, el Papa Francisco se encuentra con Joe Biden en conferencia de medicina regenerativa. La Fontana de Trevi se tiñe de rojo en memoria de la sangre derramada por los cristianos mártires. También el Papa Francisco recibe a miles de representantes de las Fuerzas Armadas y Policiales de todo el mundo en el Vaticano. Con esto y más, damos inicio al programa. Del 29 de abril al 1 de mayo, miles de representantes de las Fuerzas Armadas y Policiales de todo el mundo llegaron a Roma en peregrinaje en ocasión del jubileo de la familia militar y de la policía. El evento coincidió con el 30 aniversario de la Constitución Apostólica Spirituale Militum Curae de San Juan Pablo II. Con este documento, el Papa polaco quiso reformar la pastoral castrense para asegurar a los militares y a sus familias un eficaz cuidado espiritual y una concreta asistencia pastoral. Monseñor Fabio Suescumutis, obispo castrense de Colombia, destacó la dimensión evangelizadora en la misión pastoral del capellán. Queremos acercar a los policías, a los militares y a sus familias a Cristo Jesús. Como iglesia nosotros somos una iglesia evangelizadora y una iglesia en misión. Queremos llegar a todos, a pesar de las dificultades que eso conlleva, con el ánimo de que Cristo sea conocido, sea amado y sea imitado en el cumplimiento de la vocación militar y policial. Por su parte, el arzobispo Santo Marciano, ordinario militar en Italia, alabó la misión de las Fuerzas Armadas de todo el mundo, que en este año santo son ejemplo concreto de misericordia. La presencia de militares en Italia. La presencia de los militares en Italia y en el resto del mundo tiene un gran valor, ya que la labor del militar, que el Concilio Vaticano II llama ministros, es trabajar al servicio de la paz, de la seguridad, al servicio de la libertad. Y por esta misión darán la vida si es necesario, arriesgan sus vidas, y creo que esto es misericordia. Actualmente los militares en nuestro contexto cultural, en Europa, en Italia, pueden ser ejemplo de fraternidad, ejemplos de amistad verdadera, de solidaridad con los más frágiles, con los oprimidos, con los perseguidos. Pueden dar un ejemplo claro de altruismo y lo hacen de manera concreta. Lo fanno concretamente. La figura del capellán en las Fuerzas Armadas es central para que sus miembros no pierdan el objetivo de su misión, que es la paz. Si este trabajo no existiera, los errores involuntarios y voluntarios serían mucho más... serían mayores en cantidad y en calidad, lo fundamental de nuestro trabajo y considero que por ahí es que se consigue que nuestras tropas puedan hacer las cosas siempre con mayor espíritu, y mayor espíritu no porque sea espiritual tener que entrar en combate, ¿sí me hago entender? ¿Ya? Porque digamos que cuando se entra en combate de alguna forma hay violencia de todas maneras, ¿no es cierto? Sí, pero a la final se hace sin odio. Pero el trabajo de estos capellanes va más allá del individuo concreto, englobando toda su realidad. El trabajo que hacen los capellanes párrocos colombianos incluye también las familias, nuestros hijos, nuestros esposos y todo nuestro núcleo familiar. Además que en el caso del Obispado Castrense de Colombia, cuenta con un apoyo psicológico y espiritual también y cuenta con diferentes áreas que nos ayudan a formar en torno a valores católicos y cristianos. El sábado 30 de abril llegó el momento más esperado del peregrinaje. 20.000 representantes de las Fuerzas Armadas de todo el mundo se reunieron con el Papa Francisco durante la audiencia jubilar en la Plaza de San Pedro. Allí, el Santo Padre enfatizó la importancia de su misión hoy en día contra una sociedad que ante la desesperación de miles de personas permanece indiferente y continúa a levantar muros. En vuestras familias, en los distintos ambientes en los que trabajáis, sed instrumentos de reconciliación,
constructores de puentes y sembradores de paz. Están llamados no solo a prevenir, gestionar o poner fin a conflictos, sino también a contribuir a la construcción de un orden fundado sobre la verdad, la justicia, el amor y la libertad. La afirmación de la paz no es algo fácil, sobre todo a causa de la guerra, que seca el corazón y aumenta la violencia y el odio. Les exhorto a no desanimarse, prosigan su camino de fe y abran sus corazones a Dios Padre misericordioso, que no se cansa nunca de perdonarnos. Frente a los desafíos de cada día, hagan resplandecer la esperanza cristiana, que es certeza de la victoria del amor sobre el odio y de la paz sobre la guerra. Con este jubileo dedicado a los militares y a los policías, el mundo ha podido redescubrir esta realidad en la que hombres de paz, al servicio del pueblo, luchan por la libertad, la dignidad y la vida humana. El domingo 1 de mayo, luego de la oración de Regina Coeli, el Papa Francisco condenó enérgicamente todo tipo de violencia contra los niños. Esta es una tragedia. Esta es una tragedia. No debemos tolerar los abusos contra los menores. Debemos defender a los menores y debemos castigar severamente a los abusadores. Severamente gli abusatori. El Santo Padre también recordó la dramática situación de Siria, donde continúa la violencia. Recibo con profundo dolor las noticias dramáticas provenientes de Siria, que se refieren a la espiral de violencia que sigue agravando la ya desesperada situación humanitaria del país, en particular en la ciudad de Alepo, cobrando víctimas inocentes, incluso entre los niños, los enfermos y los que con gran sacrificio están comprometidos en prestar ayuda al prójimo. Exhorto a todas las partes implicadas en el conflicto a respetar el cese de las hostilidades y a fortalecer el diálogo en curso, único camino que conduce a la paz. Para concluir, recordó a las iglesias orientales que celebran la Pascua en ese día. Il mio cordiale pensiero. Queridos hermanos y hermanas, mi cordial saludo va a nuestros hermanos de las iglesias de Oriente que celebran hoy la Pascua. El Señor resucitado les dé a todos los dones de su luz y de su paz. Christos Anesti. Christos Anesti. El 2 de mayo, el Papa Francisco recibió a los participantes del capítulo general de la Orden de la Virgen María de la Misericordia, conocidos como mercedarios. En el encuentro, el Santo Padre destacó lo necesario de su carisma para el mundo de hoy. Con el lema La Merced, Memoria, Profecía en las periferias de la libertad, están afrontando este capítulo general que se abre a la próxima celebración del 8º centenario de la Orden. Una memoria que evoca las grandes gestas cumplidas en estos 8 siglos, la obra de la redención de cautivos, la audaz misión en el Nuevo Mundo, así como a tantos miembros ilustres por la santidad y letras que engalanan su historia. La orden fue fundada por San Pedro Nolasco en Barcelona, España, en 1218 y hoy existe en 17 países. Su espiritualidad colabora con quienes están cautivos. Del 28 al 30 de abril se realizó en el Vaticano una conferencia sobre la medicina regenerativa. La conferencia fue auspiciada por el Pontificio Consejo para la Cultura, la Fundación STEM for Life y la Fundación Stock. Este evento tenía como título Horizontes celulares, cómo la ciencia, la tecnología, la información y la comunicación impactará a la sociedad. El Papa Francisco estuvo presente el 29 de abril y destacó que su trabajo es un signo de esperanza. Vuestro encuentro asume un valor aún más significativo en el horizonte del Jubileo de la Misericordia, el cual es la ley fundamental que vive en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida.
Es motivo de esperanza constatar que este proyecto ve involucradas personas e instituciones de diversas culturas, sociedades y religiones, acomunadas por una marcada sensibilidad hacia las personas enfermas. Verso le persone malate. En el evento también estuvo presente el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien alentó a promover mundialmente una cura al cáncer. En su discurso recordó la visita del Papa a Estados Unidos en el 2015, cuando el Santo Padre había consolado a Biden por la pérdida de su hijo mayor, que murió por el cáncer al cerebro. Biden dijo que su experiencia familiar puede convertir la pérdida en esperanza y la esperanza en acción. Durante la audiencia general del día miércoles, el Papa Francisco enfatizó que Dios no descarta a ninguna persona. Él ama a todos. Delante de los fariseos que se escandalizaban de su relación con los pecadores, Jesús les propone esta paradoja. ¿Quién de vosotros, si se le pierde una oveja, sería capaz de dejar las 99 en el desierto para ir a buscarla? Fíjense que no dice que las deja en el redil, en un lugar seguro, sino en el desierto, sin agua y sin comida, a merced de las fieras y ladrones. No parece sensato, y sin embargo así hace el buen pastor. No se preocupa de poner a salvo primero al resto del rebaño, sino que va de inmediato en busca de la oveja perdida y la lleva a casa sobre sus hombros. Muchas veces también nosotros nos escandalizamos de esta actitud aparentemente inconsciente del Señor, pero hay una razón para este modo de actuar. No podemos exigir al Señor que permanezca con nosotros olvidándose del otro. Nadie puede sujetarle, frenar su amor por todos. Si queremos tenerlo, debemos seguirlo allí donde se encuentra la oveja descarriada. Si nos movemos con Él, también nosotros haremos fiesta al encontrarla y volver juntos a casa. Recientemente, el Papa Francisco nombró al arzobispo Iván Jurkovic un diplomático vaticano. Él representa al Vaticano ante la ONU en Ginebra y ante la Organización Mundial de Comercio. A comienzos de abril, ante la ONU en Ginebra, el nuevo nuncio hizo su primera intervención en la Convención de Armas Convencionales. La misión de la Santa Sede quiere presentar brevemente un documento de trabajo en el que colocamos algunos argumentos en favor de una acción colectiva que busca prohibir el desarrollo de algunos de los sistemas autónomos de armas letales. Nacido en 1952 en Kosebek, un pequeño pueblo de Eslovenia conocido por su bosque de miel, fue ordenado sacerdote en 1977 y obtuvo el título en Derecho Canónico. El 21 de abril, el arzobispo Jurkovic presentó sus credenciales como nuevo nuncio ante la ONU en Ginebra al director general de esta institución en este lugar, Michael Moller. Acabo de estar en la ceremonia de presentación de mis credenciales. Fue un encuentro muy amable. El secretario general se refirió a mi predecesor antes que nada. Por encima de todo, estaba impresionado por el trabajo ya hecho por la misión de la Santa Sede en Ginebra en este último periodo. También veo una gran posibilidad para la actividad en el futuro, también en el campo del diálogo religioso, donde muchas reuniones serán de carácter excepcional. Así que estoy convencido de que con esta presentación puedo comenzar mi misión que irá madurando y alcanzando las expectativas de tener una misión útil e importante para mi nuevo puesto. El arzobispo fue designado nuncio ante la ONU en Ginebra un día después del histórico encuentro en Cuba entre el Papa Francisco y el patriarca ortodoxo ruso Kirill. El esloveno de 63 años tiene una extensa experiencia en la diplomacia. Sirvió como nuncio en la Federación Rusa y en Uzbekistán en 2011 y este año.
El arzobispo sucede al arzobispo Silvano Tomasi, que fue nuncio en Ginebra entre el 2013 y febrero de este año. Coincidencia o no, el nuncio Jurkovic presentó sus credenciales al director de la ONU a las 3 de la tarde en punto, la hora de la misericordia. El pasado mes de abril, la exposición fotográfica titulada El Diablo en nuestro interior inició su tour internacional. La primera etapa fue Roma. Durante 15 días, la Universidad Pontificia de la Santa Cruz acogió esta colección de 53 fotografías que retratan algunas de las tragedias que han azotado la humanidad durante los últimos 25 años. El fotógrafo checo Jan Sibik es el autor de esta muestra. A pesar de las dificultades que encontró durante sus viajes, Sibik nos confiesa qué le empujó hacia adelante y qué lo llevó a terminar este proyecto. No fue fácil para mí tomar estas fotos, pero lo hice porque quería crearme una propia opinión de lo que estaba pasando en estos lugares y no basarme solamente en lo que podía leer en los periódicos o lo que podía ver en la televisión. Quería ver con mis propios ojos estas tragedias y a partir de esta experiencia personal hacerme una idea real de las mismas. Reconozco que ha sido muy duro. En algunas situaciones temblaba de la emoción y del dolor que sentía por estas personas, pero seguí hacia adelante porque sabía que tenía que dar este mensaje al mundo, documentando estas situaciones dramáticas a través de mis fotografías. Cada fotograma narra una historia personal de privación y miseria, dramas y tragedias humanas que van desde la violenta guerra de los Balcanes hasta la desolación provocada por el terremoto de Haití, sin olvidar la crisis migratoria que vive la humanidad hoy en día. La exposición ha sido patrocinada por la Embajada de la República Checa ante la Santa Sede y de la Soberana Orden de Malta. Es por eso que entre los asistentes encontramos al gran canciller de los Caballeros de Malta. Para él, estas fotografías demuestran la potencia comunicativa de la imagen que debe ponerse al servicio de la humanidad. Creo que estas imágenes hablan por sí solas, transmiten una fuerza increíble. Un ejemplo claro fue la imagen del niño pequeño muerto en la playa. Esta foto tocó la conciencia del mundo entero. Con esta exposición, el fotógrafo muestra el efecto del mal en toda su crueldad. Las fotos confirman cuánto sea sutil la línea que separa la civilización de la brutalidad. Estas imágenes muestran la tragedia antes de que llegue la ayuda del mundo. Podemos ver las consecuencias del mal. La Orden de Malta está presente en los 5 continentes, asistiendo con personal especializado a las víctimas de conflictos armados y de desastres naturales. Concretamente, la Orden proporciona asistencia médica, distribuye fármacos y bienes de primera necesidad y acoge a los refugiados. Tratamos de ayudar a los refugiados en sus propios países, a lo largo del camino que emprenden, y finalmente los asistimos en los países que los reciben. Tras su etapa en Roma, la exposición viajará a Milán, Bruselas y finalmente a Estambul, donde a finales de mayo se celebrará la Cumbre Humanitaria Mundial convocada por las Naciones Unidas. Ana Amado García tiene 12 años y hace unos meses vivió junto a su familia un momento inolvidable. Visitó a Benedicto XVI para darle las gracias por una razón muy especial. Todo empezó cuando Ana, cariñosamente llamada Anita, a sus tan solo 14 meses de nacida, le diagnosticaron cáncer y el tratamiento que seguía a la niña para su cura no surgía efecto. El tiempo pasaba y en el año 2005, antes de que la niña fuera sometida a una intervención quirúrgica de alto riesgo, sus padres, Juan Carlos y Yolanda, tomaron a Anita en brazos y viajaron a Roma para pedir la bendición del entonces Papa Benedicto XVI, buscando así un signo de esperanza. Como creyentes que somos, digamos que es nuestro líder espiritual, nuestro representante, ¿no?, de Dios entre nosotros. Y digamos, la voz que a lo mejor necesitábamos viendo la oscuridad que se nos presentaba con toda la enfermedad de Ana, ¿no?
Ya en Roma, la familia asistió a una de las audiencias generales del miércoles en la Plaza de San Pedro para la ansiada bendición. Vino un miembro de seguridad, sacó a mi mujer y a la niña de donde estábamos, la colocó afuera y cuando llegó, antes de que bajara el vehículo del Papa por la rampa, pararon el vehículo, se acercó mi mujer, dieron a la niña a un gentilhombre, la subieron a la altura del Papa y le hizo una cruz en la frente y le dio un besito en la frente. A un mes del viaje a Roma, la niña fue sometida finalmente a la operación en un hospital de Madrid, en España. Y la operación en principio fue bien, no salieron los médicos con tanta entusiasmo como en otras ocasiones, pero la operación fue bien. El tema es que luego durante la tarde la niña no recuperaba como en otras operaciones. No todavía muy apática, muy malita, los médicos de cuidados intensivos nos decían que era normal. Alrededor de las 11:30 de la noche del mismo día, Anita sufrió un fallo multiorgánico y entra nuevamente a la sala de operaciones por unas 4 horas con un resultado positivo. Salió pegando patadas, que eso era buena porque salía despierta. Nos dijeron que la operación había salido bien, que había que esperar unas 24 horas y al día siguiente nos explicaron la cosa que a mí realmente me sorprendió, ¿no?, de toda esta situación. Resulta que el día anterior, en la operación de por la mañana, hubo una doctora, una cirujana, que había ido al hospital a recoger, nos dijeron, unos resultados y que había en tabla de operaciones que operaba una niña y pidió voluntario asistir a esa operación. Esa doctora es la que luego por la noche entró de urgencias. Le tocaba guardia y entró en urgencias. Y gracias a que esa doctora había estado en la operación de la mañana, fue la, digamos, determinante para ir directamente al problema que estaba ocurriendo en ese momento y salvar a la niña. Si no hubiera sido así, nos dijeron que hubiera sido posible el fallecimiento de ella. Fue algo totalmente providencial. Pasaron los años y la familia Amado buscaban la forma de trasladarse a vivir a Roma y así estar cerca a Benedicto XVI como un gesto de gratitud. Este deseo, que se cumplió gracias a una oportunidad laboral para Juan Carlos, hizo posible que todos estuvieran en Roma. Pero ahí no quedó todo. Lo mejor para esta familia aún estaba por llegar. 3 años después de la renuncia de Benedicto XVI, Anita pudo saludar en persona al Papa emérito. Yo cuando llegué allí a verle, le vi y como era tan pequeñito y tan blanco, me parecía como un angelito y le faltaban solamente las alas. Y cuando le vi, pues como no me acordaba, cuando le vi los ojos verdes y como me dijeron que cuando le diera el beso no me apoyara porque estaba un poco cansado y eso, pues cuando le fui a dar el beso me apoyé, no mucho, pero luego cuando me dijeron que le diera la mano, yo me estaba así con la mano como diciendo, me va a dar, y a mí como me habían dicho que no me apoyara, yo estaba diciendo, ¿qué quiere? Entonces, en ese momento no sabía decir nada, no sabría cómo explicarlo. Creo que como así, protegida, algo así. La niña se acercó al pontífice y él la agarró de la mano inmediatamente. Estaba muy impresionada Ana ese día y la verdad es que fue fantástico. Le intenté explicar toda la situación, darle las gracias por dejarnos a nuestra niña aquí y no me dejó prácticamente explicarle nada, él lo sabía todo, se lo habían contado. Entonces él sabía toda la historia. Enseguida él fue súper humilde porque cuando le dije muchísimas gracias por su oración hacia nuestra hija, él nos dijo, no, yo he sido uno más entre tantos. Se quitó importancia en todo momento de una persona con una humildad, con una dulzura en la mirada y bueno, es que realmente es algo indescriptible, ¿no? Explicar un momento así. Con este encuentro, la familia Amado García coronó su sueño en la ciudad eterna. Ahora están preparándose para afrontar lo que les depara el futuro. روح لعنده
La noche del 29 de abril, la fuente más famosa del mundo, se tiñó de rojo en memoria de los mártires cristianos que siguen muriendo en todo el mundo. Gracias a un increíble juego de luces, el agua de la Fontana de Trevi simuló la sangre de los 200 millones de cristianos perseguidos desde inicios del siglo XXI y denunció también el silencio cómplice que comete el mundo rico y poderoso frente a este genocidio. La iniciativa fue organizada por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Mientras que en la fachada se proyectaban imágenes de iglesias en ruinas e íconos desacralizados, el cardenal Mauro Piacenza, presidente internacional de esta fundación, habló del martirio cristiano y dijo que el silencio y la omisión son también pecado. Durante el evento, se recordaron historias personales de mártires cristianos de nuestros días, como las 4 hermanas de la caridad asesinadas en Yemen y el actual drama de Asia Bibi, la madre católica presa en Pakistán y condenada a muerte, acusada injustamente de haber ofendido a Mahoma. Además, destacó el testimonio de Monseñor Antion Audo, obispo caldeo de Alepo, que agradeció a la organización por esta iniciativa, la definió como única y original y dijo que con ella el mundo honra la sangre de estos mártires que hoy gritan al cielo. Además, pidió el empeño y el esfuerzo de la comunidad internacional para conquistar la paz.